La crisis económica, la deuda pública y el futuro del euro ocupan las páginas del último libro que Jean-Paul Fitoussi acaba de publicar en Francia. Economista y profesor del Instituto de Ciencias Políticas de París, ha recibido a nuestro equipo en la capital francesa para hablar de las causas y de las posibles soluciones a la grave situación que vive Europa. El Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria obliga a los países de la eurozona a incluir el límite del déficit fiscal tanto en la Constitución como en sus leyes orgánicas. ¿Usted ha criticado este pacto? ¿Es que realmente no tiene nada bueno? No se trata de saber si tiene algo de bueno o si todo está bien. El problema es saber el significado real de una normativa que obliga a los Estados miembros a alcanzar el equilibrio presupuestario. Entonces esto nos hace pensar en las medidas que ya aplican los Estados de tipo federal. En consecuencia, la gran dificultad ante la que nos encontramos es que estamos cada vez más federados, pero vamos cada vez menos hacia un Estado federal. Si me permite, este pacto sobre el déficit vuelve a evidenciar la falta de política en Europa y nos hace preguntarnos sobre el significado de un proceso de integración en el que reducimos la democracia interna de cada uno de los Estados miembros, sin ampliar este mismo espacio a nivel de la Federación Europea. Se trata de un problema fundamental, pero además, detrás de toda esta historia del déficit, hay un problema de creencia en la virtud. En el pasado la virtud era monetaria y ahora la única virtud es la presupuestaria. Pero los europeos son unos especialistas en el dogmatismo e intentan explicar todo con un único factor. Antes de la creación de la moneda única, este factor era la inflación. Tras la creación del euro, este factor es el equilibrio presupuestario y la deuda pública. Precisamente usted ha dicho que las deudas nacionales son soberanas, pero el euro es una moneda sin soberanía. Ante la falta de una unión política, ¿piensa que la unión bancaria ya decidida sería suficiente? Sí y no. De entrada, ¿cuál es el problema cuando yo digo que las deudas son soberanas, pero la moneda no tiene un soberano? El problema es que los países europeos se endeudan con una moneda sobre la que no tienen ningún tipo de control. Esto quiere decir que se endeudan en una moneda extranjera y pueden ser insolventes. Cuando un país se endeuda en una moneda sobre la que tiene un control, no puede darse una situación de insolvencia jamás. Si los países emergentes llegan a la bancarrota es porque estaban endeudados en divisas. Y aquí aparece un vicio de construcción que resulta atractivo para la especulación. ¿Qué se puede hacer para reducir o impedir esta especulación sobre la solvencia de los estados? Es bien simple. He dicho que hay que hacer aquello que hicimos con la moneda única, porque al crearse el euro, los mercados de cambio desaparecieron al no haber ninguna forma de especulación posible entre las monedas europeas. A día de hoy es suficiente con crear un título de deuda soberana común. En ese caso ya no volveríamos a ver sobre la deuda pública europea las especulaciones sobre los títulos de deuda soberana que se dan entre los estados. ¿Entonces los eurobonos? Los eurobonos que podemos denominar como título único. Esto tiene su traducción en una única deuda en Europa, como en Estados Unidos, que hay una sola deuda, como en Japón. Hay una sola deuda en los estados federales y hay un banco central que en última instancia siempre puede dar préstamos. Cuando François Hollande fue elegido presidente de la República Francesa, usted se manifestó de acuerdo con buena parte de su programa económico. ¿Todavía mantiene esta opinión?
Escuche, todo cuanto dije demuestra de que en realidad yo estaba de acuerdo con la renegociación del pacto fiscal. Pero esta renegociación no se llevó a cabo. Y François Hollande firmó el tratado que él dijo que no quería firmar sin modificaciones. El pueblo suizo ha decidido recientemente en referéndum limitar los salarios tan elevados de los ejecutivos de empresa. En su opinión, ¿se trata simplemente de un gesto o es un camino a seguir en otros países? Yo diría que un poco de ambas cosas y pienso que efectivamente podría ser un ejemplo para otros países. Pero Europa está en una situación difícil como para asumir las consecuencias de esta decisión. Europa está organizada en base a un sistema de competencia impositiva. Y si un país europeo aplica las medidas adoptadas en Suiza, corre el riesgo de perder a una parte de sus ciudadanos, que se van a ir a vivir a lugares en los que gozan de ventajas fiscales. Una lección evidente de estos últimos años es que la Unión Europea, tal y como está concebida en estos momentos, no funciona. Es como estar perdidos en medio del camino. Si no llegamos a resolver esto avanzando hacia la unión política, ¿habrá que renunciar al proyecto europeo? No lo sé. Mire, este es un interrogante que me genera mucho desasosiego, porque veo cómo están sufriendo los ciudadanos por todos lados. En Italia, por supuesto en Grecia, en España, en Francia, en Alemania, en donde la pobreza ha aumentado de forma considerable, en Inglaterra, y añadiría, los pueblos que van camino hacia la autodestrucción querrán cambiar y no podremos seguir diciendo durante mucho tiempo que ningún cambio es posible. O sea, que Europa cambia o quizás sean los mismos pueblos los que se retiren. A pesar de que sea muy complicado, porque eso significa interrumpir una carrera justo antes de llegar a la meta. Empezamos para construir un pueblo único y nos habremos detenido por razones dogmáticas. On était parti pour faire ce pas politique. Et on a arrêté pour des raisons dogmatiques. Merci beaucoup.